A ver, vamos. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos los presentes, con todos los amigos que siguen al Instituto Sindical Peruano. En esta ocasión tenemos una sesión más del curso de Lógica y Argumentación con el doctor Rafael Mora, eh, con quien les dejo. Ya es una sesión ya bastante habitual, ya todos los sábados nos viene acompañando, y los dejo bajo la presencia del doctor en filosofía, Rafael Mora. Rafael, adelante. ¿Qué tal? Buenas con todos los presentes. Agradezco al Instituto Sindical Peruano por la oportunidad de poder exponer un tema más en estos sábados que tenemos pactados. Y vamos a explicar un poco el tema de las paradojas y las falacias. En realidad, en principio la clase era solamente para falacias, pero debido a las inquietudes de algunos alumnos también, y también el interés y la relación con el tema, me parece necesario vincularlo también con la cuestión. La próxima clase sí veremos solo falacias, pero falacias menos conocidas, digamos, de las que hoy, ¿no? Hoy día vamos a ver falacias y seguramente algunos lo van a reconocer porque son falacias muy populares, ¿ya? Bueno, vamos a empezar con el tema de las paradojas. Una paradoja, ¿qué cosa es una paradoja? Una paradoja en realidad vendría a ser etimológicamente algo que está más allá o que es contrario a la opinión. Es algo asombroso, es algo extraño, es algo que es poco común, extraordinario. Pero es paradójico que el Perú, siendo un país con muchos recursos, aún siga siendo un país, digamos, sometido, dominado o pobre. Siendo un país con muchas riquezas, siendo un país que ha tenido muchos booms, es paradójico, ¿no? Esta situación. Ahora bien, sucede de que existen diversos niveles en los cuales se puede hablar de paradojas. Por ejemplo, tenemos las paradojas en lenguaje o en sentido coloquial. En sentido coloquial, las paradojas son expresiones breves que encierran contradicción, como las que ven ahí, ¿no? Ahí hay varias, por ejemplo, que podemos dar cuenta. Una paradoja en un sentido coloquial vendría a ser una sentencia breve, inverosímil, increíble y contradictoria. Cualquiera de ellas es así, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, son, no hay mal que por bien no venga. Es una expresión paradójica, porque ¿cómo es posible que el mal y a su vez el bien estén juntos? Por ejemplo, otra vendría a ser esta, ¿no? Soy ateo gracias a Dios. Incluso algunos parece que dicen que es un chiste, ¿no? ¿Cómo es posible que soy ateo gracias a Dios, ¿no? Bueno, aquí, claro, obviamente debería decirse que gracias a Dios es otro tipo de expresión, ¿no? Es como que afortunadamente, ¿no? De repente. Pero lo cierto es que estas expresiones son paradójicas porque encierran contradicción, encierran contrariedad, son, eh, a simple vista no son fáciles de entender, hay que explicarlos para poder entenderlos. Por ejemplo, ¿qué significa esta frase tan popular acá en el Perú, ¿no? El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso. Es una frase bien polémica porque ¿cómo es posible que sea más feo y a su vez más hermoso? Bueno, yo he encontrado hasta tres significados de esta frase. Es una frase contradictoria. ¿Qué significa esto de que el hombre mientras más feo es más hermoso? Que el hombre que es feo o que sabe que es feo estudia más, se esfuerza más, aprende otras cosas, tiene otros talentos, otras habilidades para competir con el otro, pues, ¿no? Para cuando busca pareja, competir con otro que a lo mejor sea simplemente bello. De ahí que el hombre sea como el oso, que porque es feo, se esfuerza más, estudia más, se prepara más, tiene un alma hermosa, tiene una mente hermosa. Ese es un primer significado. ¿Qué más? El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso. También alude em, a que el hombre debe ser feo, ¿no? El hombre, sobre todo en el Perú, si estás en el Perú, el hombre debe ser feo, pues.
Si es bonito, muy, muy, muy bonito, es sospechoso, ¿no? Sospechoso. ¿Cómo es posible que un hombre sea tan bonito, no? No es posible, ¿ya? Tal vez no sea hombre, ¿no? Bueno, y el tercer significado es que el hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso, es lo que recomiendan algunas mujeres, ¿no? Algunas mujeres recomiendan eh, buscarse hombres feos. Si quieres una pareja, búscate un feo, porque si te consigues un guapo, te lo van a quitar. Si te consigues un guapo Casanova, es posible que te engañe también, ¿no es cierto? Por eso los feos seguramente son más atractivos para las mujeres y eso los vuelve hermosos. Fuera como sea, lo cierto es que una frase paradójica tiene un sentido a simple vista no visible. Tienes que entenderlo, interpretarlo. Es contradictorio y parece absurdo. Sin embargo, tiene un cierto sentido. Esas son las paradojas en un sentido coloquial. En un sentido técnico, hay una definición precisa de esto. Una paradoja es un argumento. ¿Recuerdan la clase de la vez pasada? Hablamos de argumentos. Pues bien, la paradoja es un tipo de argumento en el cual, a partir de premisas aceptables y mediante un razonamiento aceptable, se llega a una conclusión inaceptable. Una conclusión que por lo general es contradictoria, es extraña, es rara. Repito, premisas aceptables. Una paradoja que tiene, es un argumento que tiene premisas aceptables, procedimientos lógicos aceptables, pero deriva en una conclusión inaceptable. Vamos a ver algunas de estas paradojas. Por ejemplo, la paradoja de los viajes al pasado o la paradoja del abuelo también, ¿no? Seguramente han visto esta película tan famosa en los años 80, 90, ¿verdad? Volver al futuro. Es una saga, ¿verdad? Es una película muy interesante. Como toda trilogía, la primera parte siempre es mejor que las demás, ¿no? Bueno, en algunas no. Pero en esta película se juega mucho con el tiempo, se juega mucho con el concepto del tiempo, eh, y obviamente que también se discuten algunas paradojas, se discuten algunas paradojas. Yo quisiera hablarte solamente de la paradoja del abuelo, que es una paradoja también muy conocida. Te la voy a explicar brevemente. Imaginemos que yo, por algún motivo extraño, quiero desaparecer, ¿no es cierto? Pero soy muy cobarde como para suicidarme. Si yo quiero desaparecer y soy muy cobarde para suicidarme, entonces imaginemos que en un futuro de acá, no sé, 1000 años, hubiera máquinas del tiempo. Entonces yo voy a la máquina del tiempo, viajo al pasado y mato a mi abuelo. Como maté a mi abuelo, mi padre tampoco nació y al no nacer, yo tampoco nazco. Por lo tanto, yo tampoco existo. Pero se engendra evidentemente un problema, ¿no? Un problema. Eh, ¿Cuál sería acá el problema? ¿No? El problema acá da lugar a una contradicción. Eh, si no existo, entonces significa eso de que yo no hice ningún viaje al pasado. ¿Se entiende? Si yo nunca existí, yo tampoco viajé al pasado. Y si no viajé al pasado, tampoco maté a mi abuelo. Lo cual hizo que mi abuelo engendrara a mi padre y que yo pues naciera. También se explica esto acá en esta rueda que ven acá, ¿no? Yo nazco, creo una máquina del tiempo, voy al pasado, mato a mi abuelo, mi papá no nace, yo no nazco, yo no creo una máquina del tiempo, yo no puedo ir al pasado, mi abuelo vive, mi papá nace, si mi papá nace, yo nazco y así, ¿no? La paradoja que ven acá tiene una forma de una circularidad y los debates acerca de su solución no son menos interesantes. Ya se pueden imaginar que hay algunos que van a decir o van a hablar acerca de las líneas temporales paralelas, ¿no?
que cuando uno viaja al pasado, si fuera posible eso, crearía otras líneas temporales, no necesariamente la misma, de tal forma que el viaje que hagas hacia el pasado no será hacia tu pasado, sino hacia un pasado de alguna otra realidad. Lo dejo ahí nomás porque esos debates son muy intensos, pero es una muestra de lo que motiva la paradoja, ¿no? La paradoja que motiva, motiva ganas de solucionarlo. La paradoja motiva el pensamiento crítico. La paradoja no simplemente tiene el objetivo de dejarte con la boca abierta. La paradoja tiene el objetivo de que uno pueda, eh, digamos, intentar resolverlo. Esa es la idea, esa es la intención. Muy bien. Esa es una paradoja, como muestro un ejemplo. Otra paradoja es, en este caso, la de Protágoras. Seguramente han escuchado la paradoja de Protágoras. Como tengo entendido que el público de estas sesiones también tiene formación en Derecho, me permitiré comunicar la paradoja de Protágoras. ¿De acuerdo? A ver qué opinan de la paradoja de Protágoras. Voy a colocarlo acá de forma bastante didáctica en esta pizarra. Este señor es Euatlo. Euatlo. Y este señor es Protágoras. Protágoras, el famoso sofista, el famoso relativista de la antigüedad, el sofista griego. Euatlo quiere ser aprendiz de Protágoras, quiere aprender a ser abogado. Le dice que le enseñe. Protágoras acepta a cambio de un cierto pago. Le paga, pero le dice, te voy a completar tu pago siempre y cuando pase algo. ¿Qué cosa? Acá hay un pacto. Se establece un pacto. Para que termine de pagarle a Protágoras, se establece un pacto. ¿Cuál es el pacto? El siguiente. Si Euatlo, si el discípulo Euatlo, gana su primer juicio, si él gana su primer juicio, entonces, por supuesto, le paga. Porque es correcto, ¿no? O sea, si yo tengo un discípulo y mi discípulo ha salido bien, ¿y cómo lo demuestra? Ganando su primer juicio, con todo honor, ¿no? Con todo agradecimiento le voy a pagar a mi maestro porque él me enseñó y pude ganar gracias a él. Y por supuesto, lo contrario, ¿no? Si el discípulo pierde su primer juicio, entonces, obviamente no le va a pagar, ¿no? No le paga, ¿sí? No le va a pagar porque no ve uso en su conocimiento, porque perdió dinero, porque perdió tiempo. Y bueno, ellos acuerdan esto, listo. Entonces, todavía queda una deuda por pagar. Imaginemos que Protágoras ya le enseñó a ser abogado a Euatlo, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa? Sucede que Euatlo no le paga lo que le debe a Protágoras. Y Protágoras investiga, ¿no? ¿Y por qué no me paga lo que me debe? Y se da cuenta de que Euatlo no ha trabajado como abogado. Después de que llevó sus clases con Protágoras, no ha trabajado como abogado. Seguramente en la época de estos griegos también hubo otra pandemia y por eso Euatlo se quedó sin chamba, ¿no? Ya. Bueno, entonces Euatlo no trabajó de abogado, no tenía por qué pagarle, porque no se aplica esta regla, ¿no? Porque solamente esta regla se aplica si es que va a un juicio. ¿Y qué ocurre? Entonces, Protágoras, que es un señor bastante vivo, le pone un juicio a Euatlo, lo pone en juicio. Le pone, o sea, lo enjuicia. El maestro enjuicia a su discípulo. ¿Por qué cargo? El cargo de que no me paga lo que me debe, que me pague. O sea, la exigencia de Protágoras es que me pague. Van los dos ante un juez y Protágoras expone magistralmente su caso. ¿Qué dice Protágoras? Bueno, dice Protágoras, señores del jurado, yo les tenía a este joven y no me quiere pagar, ¿no? Ahora mira, ¿sabe qué, muchacho? Salga como salga este juicio, tú me vas a pagar. ¿Por qué? Porque si yo gano este juicio, si yo, Protágoras, gano este juicio, entonces me vas a pagar. ¿Por qué te voy a pagar? Me vas a pagar porque
mi demanda fue aceptada. Si yo gano este juicio, me vas a pagar porque los jueces te van a obligar. Y si yo pierdo este juicio, ¿qué significa eso? Que tú ganaste tu primer juicio. Y según nuestro pacto, recuérdalo bien, cuando tú ganes tu primer juicio, me vas a pagar. Y la regla lógica es irrefutable. Gano o no gano. Así yo gane o así pierda, tú igual me vas a pagar. ¿Y qué le respondió Euatlo? A veces dicen que el discípulo supera al maestro. Y esto es lo que pasa en este caso, porque Euatlo no se queda callado y le responde, pero maestro, igualmente pase lo que pase, yo no le voy a pagar. ¿Por qué? Porque si yo gano este juicio, eso significa que usted perdió el juicio. Y si usted perdió el juicio, ¿qué es lo que usted pedía? Que yo le pague. Pero si yo gano, usted pierde. Y si usted pierde, entonces su demanda no procede. Por lo tanto, no pago. No pago. Y la otra opción, ¿cuál es? Que yo pierda. ¿Qué pasa si yo pierdo? Si yo pierdo, según nuestro pacto, ¿qué prometimos? Que yo solamente te pagaría cuando gane mi primer juicio. Si yo pierdo mi primer juicio, entonces tampoco te voy a pagar. Y pues la regla lógica es irrefutable, o gano o pierdo. Así que pase lo que pase, yo a usted, señor, no le voy a pagar nada. La pregunta que se le suele hacer al que escucha esta paradoja es, ¿y para usted, quién tiene razón? Para usted, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el inocente? ¿Quién debe pagarle a quién o quién no debe pagarle? Esta es la llamada paradoja de Protágoras, o también llamada paradoja a los abogados, que bueno, si es que han llevado derecho, seguramente ya la conocían, y simplemente lo que he hecho es refrescarla, extraerla de nuevo, resucitarla. Es curioso, pero en una paradoja, lo valioso no es tanto la solución, sino como lo que te increpa, lo que te reta, los conceptos que involucra. Por ejemplo, el concepto de demanda, el concepto de juicio, el concepto de pacto en comparación a la ley. ¿Puede un pacto superar a la ley? ¿Puede un pacto superar a la moral? La ley jurídica y la moral van de la mano, son cosas separadas. No cumplir uno sus promesas es algo que debe ser castigado, es algo más personal. Lo más interesante de una paradoja, como te digo, no es tanto su solución como los conceptos que involucra y toda la maquinaria conceptual que te hace mover. Entonces, esta es la paradoja de Protágoras. Espero que les haya interesado y que de repente ustedes la averigüen por su cuenta. Una paradoja que a mí me llamó mucha atención fue la paradoja del mentiroso, que yo la he estudiado a lo largo de mis 3 tesis, la licenciatura, de maestría y de doctorado, que es una paradoja muy interesante. Bueno, a mí me llamó la atención desde bastante tiempo, me llamó la atención. Entonces, a mí, pues sinceramente, eh, me, 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 me llamó mucho la atención esta paradoja porque era una cosa muy breve y muy retadora, ¿no? De nuevo te lo voy a plantear en un lenguaje sencillo, en un lenguaje fácil, para que me entiendas, ¿ya? Imagínase que una persona, usted está no sé, pues en tu casa, ¿no? Y de repente entra alguien por tu puerta y te dicen algo así como, lo que digo es falso, o esto es falso. Te dice simplemente eso, o sea, acerca por su ventana, entra por tu ventana y dice, esto que digo es falso, y se va. Nada más, no te roban nada, ni te asaltan, ni le interesa nada de tu comida. Simplemente te dice, esto es falso, y se va. Lo que estoy diciendo ahora es falso, y se va. Si alguien simplemente dice, lo que digo ahora es falso, la pregunta es interesante, ¿no? ¿Lo que él ha dicho es verdadero o es falso? Y aquí ocurre también la cuestión interesante, ¿no? ¿Qué sucede de si es verdadero? Si es verdadero, entonces se cumple lo que dice.
Como cuando yo digo que llueve. ¿Qué significa que lo que yo diga sea verdadero, que se cumpla? Si yo digo llueve, significa, si yo digo que llueve es verdadero, es porque en la calle está lloviendo. O sea, ¿qué ocurre? Si esta frase es verdadera, ocurre. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ella dice? Que es falsa. Por lo tanto, si es verdadero, es falso. Acá hay una contradicción. Una evidente contradicción. Y al revés, ¿qué pasa si es falso? Si yo supongo que es falso, la estoy confirmando. ¿Por qué? Porque lo que ella dice es que es falsa. Si yo supongo que es falso y lo que ella dice es que es falsa, entonces estoy confirmándola. Por lo tanto, es verdadero. Y es aquí donde ocurre una contradicción, un cortocircuito. Dicen que esta paradoja del mentiroso planteada por Eubúlides de Megara o de Miletos, no queda claro, acabó con la vida de un lógico. O sea, un lógico no dejó de comer, ¿no? Pensando en esta paradoja y se murió. Bueno, así de emocionante es la filosofía. Bueno, entonces, la paradoja del mentiroso ha tenido muchas variantes, muchas variantes. Una paradoja conocida es la tarjeta de Jourdain, que la van a ver a continuación, ¿no? Aquí la tengo, la tarjeta de Jourdain. Es esta de acá, es esta de acá, ¿no? Imagínate que tienes una tarjeta, ¿no? Así como tu DNI, o lo que quieras tú, tu tarjeta de crédito, lo que uses como tarjeta. Y dice, ¿no? En un lado dice, la oración del otro lado es falsa. Y tú volteas la tarjeta y dice, la oración del otro lado es verdadera. Ahí te das cuenta, evidentemente, que hay una contradicción como la que te he dicho hace un rato. A simple vista te das cuenta que acá hay algo que no cuadra, ¿no? Te das cuenta que hay algo que no cuadra, ¿sí? Entonces, eh, esto es lo que se llama la paradoja del mentiroso. La paradoja del mentiroso. Y esto es lo que he querido señalarte, mostrarte. Te voy a mostrar una versión más sencilla, una versión más, incluso más interesante, ¿no? Para que puedas tú pensarla. Aquí hay tres falsedades. Aquí hay tres falsedades. Lima es la capital de Chile. El pisco es una bebida alcohólica. 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 20. Pregunta, ¿cuál es la tercera falsedad? Obviamente acá hay un proceso, ¿no? Si te digo que hay tres falsedades, pues hay que buscarlas, ¿no? ¿Dónde está? Evidentemente esto es falso, ¿no? Lima es capital del Perú. El pisco es una bebida alcohólica, eso innegablemente es verdadero. Y esta suma es falsa, ¿no? Esa suma sale 10. ¿Dónde está la tercera falsedad? La gente piensa, con justa razón, que la tercera falsedad, ¿cuál debería ser? Esta de acá. Esta de acá. Claro, ¿no? Porque es mentira, pues finalmente también es una mentira, es una falsedad. Me decía que hay tres, solamente encuentro dos. Por lo tanto, esta es la tercera falsedad. Pero al hacer eso, te das cuenta que hay una contradicción. ¿Por qué? Porque finalmente lo que dice esta oración es correcto. Habría tres falsedades. Llegas a una oración que es verdadera y a la vez falsa. Eso es lo problemático. Eso es lo problemático. Si asterisco es verdad, entonces se cumple que asterisco es falso. Y si asterisco es falso, se cumple que es verdad. Por si acaso asterisco sería esta oración. En este caso, la paradoja del mentiroso cuestiona algo muy interesante. Que hayan oraciones o expresiones que tengan valores de verdad contrarios, verdaderos y a la vez falsos. ¿Sí? Bueno, paradojas y falacias. ¿Cuál es la importancia, no? ¿Cuál es la importancia de estas paradojas? Justamente aquí me permito citar la pirámide de argumentación de Paul Graham, que te lo comparto como reflexión. ¿Cómo evoluciona la argumentación? ¿Cómo evoluciona la argumentación? Bueno, eh, obviamente la más baja es un insulto, ¿no? Decir, por ejemplo, eres un idiota es lo más bajo.
si tú quieres refutar a alguien, ¿no? La opción un poco más elevada es ad hominem. Vamos a ver la falacia ad hominem. Atacar las características o la autoridad del contrario sin considerar la sustancia del argumento. Subiendo un poco más, respondiendo al tono. Critica el tono del mensaje, ¿no? Oye, no me grites, ¿no? Oye, usted habla muy fuerte, ¿no? Cuestionándolo, como que echándole la culpa. Hay un nivel 3 que justamente es contradicción o paradoja, ¿no? Aunque aquí comienza, no es que sea eso, pero comienza. Presenta el lado contrario con poca o ninguna evidencia. Simplemente dice, pero está la otra opción, ¿no? Usted sostiene, por ejemplo, que Vizcarra debe ser vacado, pero hay la otra opción, que no debe ser vacado. Bien. El contraargumento es cuando tú dices, ¿no? No debe ser vacado, pero por esta razón, por esta razón, por esta razón. La refutación es cuando tú hallas el error y explicas lo que está sucediendo. Y refutar el punto central es cuando tú chocas con la idea principal de lo que el otro defiende. Y este simplemente es un golpe fuerte, ¿no? Es un golpe mortal al argumento del otro. Bueno, fíjense, ¿no? O sea, la argumentación involucra falacias, involucra argumentar, involucra hallar contraejemplos, involucra saber cómo moverte en la pirámide del argumento. La importancia de las paradojas radica en que constituyen retos a nuestra razón. No podemos creer que pensando racionalmente lleguemos a conclusiones irracionales. Por eso la paradoja estimula el pensamiento crítico. Tanto las paradojas como las falacias tienen la forma de argumentos. Sin embargo, mientras que las paradojas son argumentos que procediendo lógicamente desembocan en una contradicción inesperada, las falacias son argumentos psicológicamente persuasivos, aunque lógicamente defectuosos. Aunque lógicamente defectuosos. Esa es la diferencia, pero ahorita lo voy a profundizar, ¿ya? Ya, dejemos de lado las paradojas, que son argumentos, son acertijos, si quieres tú, ¿no? Son acertijos muy interesantes. Pasemos ahora a las falacias, que es un tema también muy rico de tocar. Recordaremos algunas falacias conocidas. Bien, ahorita. Se dividen en dos, atingentes y ambiguas. Primero, las falacias de atingencia. Las falacias de atingencia simplemente no conectan la premisa con la conclusión. Simplemente la tesis defendida no se sustenta en una razón coherente, una razón sólida. La razón que sustenta a la tesis es una razón muy débil o simplemente ni siquiera la sustenta. Esa es la falacia de atingencia. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de estas falacias, que como les digo, seguramente les van a recordar tal vez a sus mejores años, ¿no? A sus años más mozos, porque pues son cosas muy, muy conocidas en realidad. Solamente quiero darte un recordar. La falacia de ignoratio elenchi. El típico cambio de tema. Cambio de tema. Cuando tú estás hablando de algo y de repente otra persona simplemente cambia el tema y habla de otra cosa. Elusión del asunto se llama, ¿no? Acá una imagen interesante, ¿no? Millones han empobrecido y están sin comida, dice uno, ¿no? Y el otro pregunta, ¿no? ¿Pero tiene mascarillas? ¿Con qué objetivo alguien preguntaría esto? Para distraer, ¿no? O para querer, tal vez, decir que son pobres por las mascarillas, que no tienen mascarillas. O decir que son pobres no importa, lo que importa es que tengan mascarillas. ¿Se dan cuenta? Es un cambio de tema radical, ¿no? Por ejemplo, aquí simplemente hay casos en los cuales el antecedente no está conectado con el consecuente. Son simplemente desconexiones. La falacia de ignorato elenchi ocurre cuando hay desconexiones. No se conecta antecedente con consecuente. En el antecedente hablas de una cosa y en el consecuente hablas de otra cosa ligeramente relacionada, pero que no tiene nada que ver. Por ejemplo, ¿no? Alguien que diga, el secuestro es un crimen horrendo. Por lo tanto, este acusado de secuestro debe ser condenado en el acto. Te das cuenta que es algo precipitado, ¿no? Porque al acusado no hay que condenarlo. Hay que demostrar que es culpable. Y así. Muy bien. Miren, a mí esto me pasó un ejemplo en la vida real.
Un día un alumno llegó tarde a clase. Le dije que sería sancionado como era el acuerdo. Así. Yo en mis clases soy así, ¿no? Si llega tarde, señor, no va a entrar o le va a bajar menos puntos, ¿no? Él me explicó que había llegado tarde por el tráfico. Al ver que yo me negaba a acceder, el joven indicó algo interesante. Dijo que yo no había sido justo con las calificaciones del parcial, que había sido hace 3 semanas. Esta es una falacia de ignoratio elenchi. Eludir la cuestión para distraer y hacer pasar por aceptable alguna cuestión, ajena al tema principal. ¿Sí? Evidentemente, cuando dijo esto, distrajo toda la atención de que había llegado tarde al tema otro de si era justo o no justo con las calificaciones. Esa es una falacia de elusión del asunto, de distracción. Ad hominem. Ad hominem ocurre cuando tú, en vez de atacar el argumento del contrario, ¿qué es lo que haces? Atacas a la persona, atacas al individuo que habla, no su argumento, sino a la persona. Por ejemplo, ¿no? Cuando alguien dice, ¿no? Este señor es un tipo acusado de corrupción. Este señor acusado de corrupción, por lo tanto, no puede darnos consejos sobre seguridad vecinal. Repito, este sujeto acusado de corrupción no puede darnos consejos sobre seguridad vecinal. ¿Por qué? Porque es un corrupto, es un tipo corrupto, ¿no? ¿Por qué le vas a hacer caso? Aquí se ataca a la persona, no se ataca el argumento. No es recomendable hacer esto, hay que atacar el argumento. De hecho, alguien que haya sido un corrupto podría tener buenas ideas para poder de repente frenar la ola de robos que hay en un distrito. ¿Se entiende? Esa es la idea. Entonces, es otro error en la argumentación, es la falacia ad hominem. Ad baculum significa a la amenaza. Cuando alguien recurre a la amenaza, a entorpecer a alguien, a ponerlo contra las cuerdas, a obligarle a que acepte algo. ¿Qué es lo que ocurre de repente en algunos casos? Tal vez cosas que ya no ocurren, pero que ocurrían antes, ¿no? Por ejemplo, en un trabajo, un jefe le dice a su secretaria, ¿no? Mira, Laura, tú necesitas este empleo y yo necesito una secretaria cariñosa que me acompañe a tomar mis traguitos, que sea buena conmigo, ¿no? Que me deje escribirle, ¿no? Cosas así, ¿cómo se dice? WhatsApp calentones, ¿no? Tú tienes que aceptar mis WhatsApp calentones porque eres mi secretaria. Ya. Así que será mejor que nos entendamos, ¿eh? A menos que quieras perder tu puesto, ¿no? Pero pues yo pienso que no, tú necesitas ese trabajo. Es un argumentum ad baculum, ¿no? Y felizmente hoy día califica como acoso, ¿no? Acoso sexual. Incluso en el caso cuando es laboral, tiene un nombre un poco más interesante. No lo recuerdo ahorita, pero tiene un nombre más interesante, ¿no? Cuando es en un contexto laboral de jerarquías, cuando el jefe abusa de la persona que trabaja para él, hostigamiento, hostigamiento sexual, hostigamiento sexual. Muy bien. Siguiente falacia, adverecundiam. Adverecundiam significa recurrir a la fama de alguien, recurrir a la autoridad de alguien para creer en lo que dicen, ¿no? Por ejemplo, los famosos comerciales. Cuando quieres difundir alguna marca, algún producto, llaman a un futbolista, llaman a una cantante, ¿no es cierto? Llaman a alguien que llame la atención, ¿sí? Alguien que sea mediático, ¿no es cierto? Eh, Creyendo que como lo que dice, lo dice una persona reconocida, entonces debe ser cierto. Es que esta persona sale en televisión, ¿no? Esta persona es un youtuber, ¿cómo un youtuber me va a mentir si tiene muchos likes? Este youtuber tiene muchos seguidores, ¿cómo me va a mentir, no? Debe ser cierto lo que dice, ¿no? ¿Y qué dice él? Que la Tierra es plana, ¿no? Debe ser cierto, es un youtuber famoso, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, argumento ad verecundiam. Ad misericordiam es cuando se recurre a la pena, se recurre a la lástima, ¿no?
Los casos más vulgares son cuando el novio le dice a la chica, no me dejes, sin ti me voy a morir, ¿no es cierto? Ese tipo de ruegos totalmente humillantes que a veces uno hace, ¿no? Para poder seguir teniendo los favores y privilegios con alguna mujer o lo que te guste, sea el caso. Eh, bueno, misericordia significa eso, ¿no? Causar pena, dar lástima, ¿sí? Causar pena, que la otra persona te tenga un poco de piedad. Y esto puede ocurrir incluso en la vida cotidiana, en la vida cotidiana, ¿no? Un ladrón podría justificar el robo diciendo, pero tengo hambre, no he comido, ¿no? No me llegó mi bono, ayuda, no me llegó mi bono, y Vizcarra es malo, y tú sabes, la coronavirus, por favor, me ahogo, y encima le perdonan, ¿no? Ad misericordia, la falacia ad misericordia, siempre tan habitual como en otras épocas. Ad populum. Ad populum, pues quiere decir al pueblo o a la mayoría. Es un argumento que uno utiliza para sostener la idea de que como este concepto, como esta idea ha sido defendida por un grupo mayoritario, un grupo grande de personas, debe ser cierta, ¿no? La mayoría lo hace, la mayoría lo piensa, debe ser lo más correcto. Eh, la mayoría dice que Vizcarra debe continuar en el cargo, ¿no es cierto? Han visto las encuestas del gobierno, ¿no? Justo las encuestadoras salen, ¿no? El 92% de peruanos quiere que Vizcarra acabe el cargo, pero también quieren que pague lo que ha hecho si es que ha hecho algo mal, ¿no? No lo que piensa la mayoría debe ser cierto, ¿eh? Por si acaso. El ad populum, sin embargo, a veces es convincente, pero no por eso es menos falaz, ¿sí? Simplemente apela a sentimientos populistas, habla de la mayoría y eso tampoco debe ser aceptado. Es un mal argumento, falla, no demuestra la cuestión. Recuerden, el asunto no tiene que ver ni con dar pena, ni con asustar, ni con eludir la cuestión. Tiene más bien que ver con demostrar lo que estás planteando. Si tú estás planteando que Vizcarra debe ser vacado, no me puedes tú decir que no es cierto. ¿Por qué? Porque la mayoría cree que no es así. Tiene que ver tu argumento. ¿Sí? Bien. Ad ignorantiam. La falacia ad ignorantiam tiene que ver con decir que no hay pruebas, ¿no? La ciencia es una labor muy interesante, ¿eh? Pero cuando no hay pruebas, sabiamente guarda silencio. Sobre cosas que no puede argumentar, no puede defender, la ciencia guarda un sabio silencio. No habla, no se manifiesta, guarda silencio. Es la llamada falacia ad ignorantiam. Aunque a veces la gente se precipita, ¿no? No hay pruebas de que existan los alienígenas, por lo tanto, no existen. No se puede concluir eso. Tampoco se puede concluir que existen. Si no hay pruebas, no puedo decir nada. Sin pruebas no puedo ni afirmar ni negar nada. La falacia ad ignorantiam olvida esto. La falacia de causa falsa es cuando conecta dos cosas que no tienen nada que ver entre sí. Por supuesto que está muy vinculada a la falacia ignoratio elenchi, pero aquí la diferencia está en el contexto, porque la falacia de ignoratio elenchi tiene que ver con una discusión que estás teniendo y que de repente el otro evade yendo a otro punto. En la falacia de causa falsa, aquí la cuestión es diferente, es conectar dos cosas que no tienen nada que ver entre sí, aunque forman parte de una creencia popular a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, un espejo se me rompe esta mañana, por ello creo que no aprobaré el examen de manejo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el espejo da mala suerte, ¿no? ¿Se entiende? O sea, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, ¿sí? Eh, la falacia de causa falsa conecta dos cosas que no tienen nada que ver. Pregunta compleja. Siendo tú tan inteligente, seguramente estarás de acuerdo conmigo, ¿cierto? Eh, la pregunta compleja tiene que ver con plantear una pregunta cuya respuesta no es fácil.
una pregunta cuya respuesta no se decide con un sí o con un no. De hecho, es una pregunta comprometedora, una pregunta que involucra múltiples cuestiones, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en el juicio que le hicieron a Fujimori. Yo recuerdo, si no me equivoco, fue el fiscal Guillén. El fiscal Guillén fue quien planteó, ¿no? Una pregunta a Fujimori. Primero lo acusó, hizo toda su introducción y le preguntó a Fujimori: señor Fujimori, ¿usted en la cárcel sigue mandando a matar gente? Para eso reaccionó Nakazaki, y Nakazaki dijo: disculpe, señor juez, pregunta compleja, que reformule su pregunta, por favor. Claro, dice, le ha dicho, ¿no? ¿Sigue usted mandando a matar gente? Fujimori no va a decir que no, porque si dice que no, estaría aceptando que antes sí lo hizo. Tampoco va a decir que sí, ¿no? Evidentemente no va a decir que sí, pero tampoco puede decir que no, porque si no, acepta que lo hizo. Por eso es que es una pregunta compleja que debería ser mejorada para que pueda ser planteada al acusado. Petición de principio es una falacia que involucra suponer lo que quieres tú demostrar. Suponer lo que tú quieres demostrar. No probarlo, sino suponerlo. Suponerlo. A ver, miren, aquí hay un ejemplo interesante, ¿no? Dios existe. ¿Por qué Dios existe? Porque así lo dice la Biblia. ¿Y cómo sabes tú que lo que dice la Biblia es verdad? ¿Por qué? Pues porque Dios la escribió. Ah. ¿Y cómo sabes tú que Dios la escribió? Porque Dios que existe, así lo dice la Biblia. O sea, no prueba la cuestión, en pocas palabras. No está probando la cuestión central, la está suponiendo. De todas las falacias, esta es la más elaborada, la más sofisticada. De hecho, fue motivo para, en la Edad Media, discutir sobre la demostración de la existencia de Dios. Por ejemplo, Katayama, que es un profesor de filosofía y lógica, hace un análisis interesante sobre la prueba ontológica de la existencia de Dios dada por San Anselmo de Canterbury. Es interesante su argumento, voy a simplemente plantearlo. Como sabemos, todos podemos pensar y Dios es el ser más perfecto que puede ser pensado. Pero si únicamente existiera en nuestro pensamiento, le faltaría algo para ser perfecto, el existir fuera de nuestro pensamiento. O sea, no puede haber algo que sea perfecto que solo exista en la mente, porque si solo existiera en la mente no sería perfecto, no sería tan perfecto como lo creemos. Por lo tanto, para ser coherentes, si es perfecto, también debe existir fuera de la mente, debe ser real. Y Katayama sostiene que este es un argumento, una falacia de petición de principio, porque está suponiendo algo que debemos probar. ¿Qué cosa? Supone que Dios ya existe en la mente, cuando fuera de la mente o dentro de la mente hay que probar que Dios existe, no hay que suponerlo, hay que probar que Dios existe. Es una interesante discusión. Círculo vicioso, muy parecido al anterior. De hecho, el círculo vicioso está vinculado con la falacia de petición de principio. Te planteo a ver esta tercera situación para que lo vincules un poco con la falacia, ¿no? De hecho, las falacias y las paradojas tienen relación. Bertrand Russell, un famoso lógico de inicios del siglo XX, sostuvo que las paradojas eh, se podrían resolver demostrando que eran falacias, ¿sí? O sea, no sería raro que tú encuentres que una paradoja en realidad no es más que una falacia, no es más que un enredo, no es más que una confusión, ¿sí? De hecho es lo que han hecho muchos filósofos, muchos lógicos a lo largo de la historia. Te lo planteo así, mira. La tercera, que es la llamada paradoja del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo y la gallina? Esa pregunta se plantea así. Si de los huevos salen gallinas, entonces la gallina pondrá huevos. Y si la gallina pone huevos, entonces de los huevos salen gallinas. Y puedes volver al comienzo, ¿no? Y si de los huevos salen gallinas, entonces la gallina pone huevos y así. Es una circularidad, ¿no? Y al final no sabes qué fue primero, si el huevo o la gallina. Este círculo se puede resolver apelando a conceptos previos, apelando a la biología. Hay, como te digo, más que la respuesta,
tiene que ver con el proceso que involucra, el proceso cognitivo. Vamos a pasar a la segunda parte de las falacias. Este grupo de falacias es mucho más corto, se llama falacias de ambigüedad. Tiene que ver con la confusión de los términos, con el uso del lenguaje. El lenguaje no está bien usado y por eso provoca confusiones. Se llama la falacia de ambigüedad. Por ejemplo, dicen, está supuestamente en la imagen, ¿no?, discutiendo Julio César con Hitler. Supuestamente, ¿no? Julio César le dice, Napoleón está tomando Malta. Y dice Hitler, un punto estratégico del Mediterráneo, no podemos permitirlo. Y Julio César dice, creo que no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y sale Napoleón tomando su cervecita negra, seguro, ¿no? Obviamente acá hay una confusión de términos. Es una falacia, es un error. Equívoco. La falacia de equívoco fue la anterior, porque confundió palabras, ¿sí? Por ejemplo, este ejemplo es para mí muy interesante, ¿no? Premisa 1. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Premisa 2. A una madre se le respeta. Por lo tanto, debemos respetar la ociosidad, ¿no? Porque la ociosidad es la madre de todos los vicios. Evidentemente acá hay un cambio de significado. Énfasis. Ya te diste cuenta, ¿no? ¿Qué dice acá? Sexo gratis. No, es una trampita para llamar tu atención. Aquí dice, por la compra de 4 neumáticos, sea cual sea tu sexo, llévate gratis el cambio de aceite. Porque también tiene doble sentido, ¿no? Si lo lees entre líneas. Pero bueno, es una estrategia publicitaria, ¿no? La falacia de énfasis consiste en resaltar palabras. Por ejemplo, un día llegó este aviso en un periódico bastante escandaloso, ¿no? Por fin llegan los marcianos. Aquí hubiera cambiado, ¿no? En pleno coronavirus, decía, ¿no? Hay de muchos sabores, ¿no? Hay de lúcuma, de vainilla. La gente se confunde. Anfibología es cuando hay un error en la forma de escribir algo. La forma de escribir algo da lugar a malos entendidos. Mientras que con la falacia de equívoco, la confusión radica en una palabra, en la anfibología radica la confusión en una estructura gramatical. Por ejemplo, acá, ¿no? Vendo una cuna para niños de madera. O sea que para Pinocho. Pinocho es un niño de madera. No, pues es otra cosa, ¿no? Han escrito mal. La falacia de anfibología. Por ejemplo, debes ir a la comisaría, pues ya detuvieron al asesino de tu padre. ¿Quién es el asesino? ¿Tu padre? ¿O alguien mató a tu padre? Ya, esa es la cuestión. Confusión. La falacia de composición. Composición, ¿qué cosa es? Pasar de la parte al todo. Pasar de la parte al todo. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo que como esta salsa tiene ingredientes buenos, entonces la salsa debe ser buena. Eso es composición, porque paso de la parte al todo. Lo inverso, ¿cómo se llama? Falacia de división. Cuando paso del todo a la parte, porque el todo es un componente entero. Si yo lo divido, pues daríamos lugar a la falacia de división. Un ejemplo está por acá, ¿no? Lo que ven acá, miren, en este dibujo, la empresa donde trabajas es corrupta, ¿sí? División, una parte, ¿no? Por lo tanto, tú también debes serlo, ¿sí? Como el todo, la empresa donde trabajas, toda la empresa es corrupta y tú trabajas ahí, entonces tú también eres corrupto, ¿sí? División, pasa del todo a una parte, división, ¿correcto? ¿Cuál es la importancia de reconocer las falacias? El arte de detectar falacias es más relevante que nunca en nuestros tiempos. Sí, claro. Actualmente existe toda una retahíla de ideas equivocadas que son presentadas como ciertas y que muchas personas creen. Estamos ante la posverdad. Por ende, el hecho de entrenar el pensamiento crítico debe ser prioridad en nuestros entornos educativos más inmediatos. Por ejemplo, lo que ven acá, ¿no? El famoso negacionismo. Donald Trump es un negacionista. Niega la ciencia, niega el coronavirus. Igualmente Jair Bolsonaro niega que el coronavirus sea para tanto.
a pesar de todos los muertos que hay hasta ahora, a pesar de la segunda ola que hay en Italia y en España, según me cuentan, lo niega. No, es mentira, dicen. Niega el cambio climático, ¿sí? Por ejemplo, lo que aquí algunos plantean, la ciencia a veces se equivoca, pero YouTube no se equivoca, como lo que da acá el número 4, es ad verecundiam, ¿recuerda? No hay que tener dioses, ¿no? A nadie hay que respetar al punto de no cuestionarlo, ¿sí? Muy bien, acá hay otra, mira, la 9. Si no puede demostrar que no existen unicornios, es que existen unicornios. Falacia de ad ignorantiam. Los negacionistas se basan en muchas falacias. A ver, ustedes que son ustedes que son como yo, también víctimas del destino, ¿no? Te tocó vivir en pandemia, pues ¿qué vas a hacer? Yo tengo 34 años y me tocó experimentar la pandemia. ¿Cuál es tu teoría preferida hasta el momento? ¿La teoría del murciélago? ¿La conspiración china para dominar el mundo? ¿La conspiración gringa contra la economía china? ¿La epidemia selectiva ideada por el capitalismo para matar a los viejos? ¿Venganza de la naturaleza para extinguir a la humanidad? ¿Experimento social de dominación a través del miedo? ¿Virus creado por los laboratorios para vender medicina? La gripe, teoría de que es una gripe común, pero científicos y medios de comunicación generaron psicosis. Teoría del destino de los años en las décadas de los 20, 320, 520, 920, 2020, o todas las demás, ¿no? O incluso la teoría de que el Maya era disléxico y el mundo se acababa en el 2021 y no en el 2012. Esa es muy buena, ¿no? Esa es muy buena, la última. La posverdad, las teorías conspiracionistas van de la mano mucho con la pseudociencia, que es lo que más se difunde, ¿no? La gente leyendo astrología, por ejemplo, leyendo su horóscopo, o a veces ni siquiera estas dos cosas, sino simplemente distrayéndose, ¿no? Ahora en el Perú, ¿cuál es el tema del momento? No es ni Vizcarra, ni los delitos de Alan García, ni el hecho de que Forsyth sigue siendo preferido en las encuestas, sino la Padula, que la Padula va a meter muchos goles, ¿no? Ese es el tema. A veces ni siquiera es esto, ¿no? Lo que distrae a la gente. De igual forma, hay que la gente tiene que entender estas cosas, tiene que darse cuenta que están siendo engañados, que hay mentiras que pasan por verdades y que a esto se le llama posverdad. Tiene un nombre, ya en el mundo académico ya se inventó esto, ¿no? ¿Qué es la posverdad? Y con esto quiero acabar ya, para dar lugar a las preguntas si lo hubieran. Es la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. La posverdad funciona de una manera muy sistemática. Se difunde una noticia impactante y atractiva, puede ser mentira o real, pero manipulada. Por su impacto se comparte por redes sociales hasta hacerla viral. Los medios tradicionales, por no ser superados, retoman la noticia. Aunque la noticia es desmentida, no se difunde como mentira. Como la aclaración no convence, o llega a todos, entonces la noticia falsa se convierte en una verdad manipulada. ¿Qué es la posverdad? Es un término que refiere a circunstancias en que los hechos objetivos resultan menos influyentes al moldear una opinión que la apelación a la emoción y a la propia creencia. Se trata de un nuevo fenómeno caracterizado por la creencia individual o grupal, que la distinción entre verdadero o falso deviene innecesaria ante un hecho, cifra, idea, concepto o incluso ante un cúmulo organizado de ellos. El elemento que justifica esta creencia es su intensidad y la extensión. Es decir, más que la verdad o la falsedad, lo importante es lo impactante de la noticia. Que la noticia es impactante. No importa si es verdadero o falso, sino que es impactante, que es viral, ¿no es cierto? Es decir, en la medida en que el sujeto o el colectivo se sientan cómodos y complacidos con el enunciado, se suspende la capacidad de juicio, que debería contrastar o articular alguna forma de crítica ante la idea presentada. La gente que comparte, como en su Facebook, comparte lo que le gusta, aunque sea falso. A veces comparte lo que le gusta, aunque sea falso. Si le gusta horóscopos, comparte el horóscopo de Géminis, aunque sea falso, ¿no?
Si le gusta que gane Forsyth, comparte la encuesta falsa de Forsyth, aunque sea mentira, ¿sí? La gente quiere vivir cómoda con lo que le gusta, no con la verdad. La posverdad puede describirse como una suerte de renuncia concertada a la capacidad de pensar críticamente. Y esta ha sido la intención con esta sesión de hoy. Estimados compañeros, cedo la palabra al moderador para que pueda ver si es que hay o no hay preguntas. Gracias. Si es que me están escuchando, por favor. Sí, sí, Rafael, se te escucha. Bueno, no sé si hay preguntas de los presentes. En todo caso, vamos a habilitar el micro para que puedan reactivarlo y formular la pregunta de manera directa. ¿Alguna pregunta de los que están presentes? Bueno, Rafael, al parecer no va a haber preguntas. Particularmente, lo único que te quería pedir un poquito es que de repente podrías explicar un poquito el tema de la diferencia entre el argumento de autoridad con la falacia ad baculum, ¿no? Eh, Podría ser eso y también el tema de la democracia, ¿no? Los argumentos democráticos con el que la gente, el ad populum, ¿no? Claro. Y ahí con eso nada más y bueno, si ya la gente se animan, enhorabuena, si no pues con eso concluiríamos. Muy bien. Excelente. Miren, eh, simplemente eh, los argumentos, las falacias son argumentos mal establecidos. Las falacias son argumentos mal establecidos. Por ejemplo, la falacia de autoridad se basa en la idea de que alguien, eh, por tener cierta difusión, por ser conocido, lo que diga debe ser correcto. Lo que diga debe ser correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dice alguien famoso, ¿no es cierto? La chica que vende Herbalife, ¿no? ¿Por qué ponen a alguien a vender Herbalife, a una figura pública, a alguien conocido? Porque jala gente, ¿no? Porque la gente dice, ¿no? Como es conocida, ella, como es conocida, no va a apoyar cualquier cosa, ¿no? Y lo cierto es que apoyan cualquier cosa, ¿no? Solo por dinero. Ad baculum es un argumento que acude a la amenaza, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, si ustedes publican esa noticia, se van a ganar un poderoso enemigo, estoy amenazando a la gente. Es una falacia ad baculum. Y ad populum tiene que ver con lo que crea la mayoría, lo que crea la mayoría, ¿no? Como el tema de la Padula, ¿no? Oye, que tú estás en contra de que la Padula juegue por la selección. Ah, tú quieres que el Perú pierda, ¿no? Tú quieres que el Perú, porque tú eres antiperuano. Y la gente piensa así a veces, ¿no? Argumenta de esa manera. Entonces, ad populum es falso, ¿no? No porque vaya en contra de la mayoría o en contra de lo que la mayoría desearía, algo es correcto o incorrecto, ¿sí? De hecho, muchas creencias populares o muy difundidas no necesariamente son ciertas, ¿ya? Eh, por ejemplo, la gente piensa que el coronavirus se cura con eucalipto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso no es cierto, ¿no? Si fuera así, no habría tantas infecciones, ¿no? Si esto fuera así, no moriría tanta gente como está muriendo. Así es, mi estimado. Eh, Espero haberte respondido tus preguntas. Sí, sí, Rafael, muy bien, muchas gracias y bueno, eso sería todo por esta sesión, pues, ¿no?